Aquí estamos con Juan Parodi, un gran artista uruguayense, trabajando en el Encuentro Provincial de Teatro Entrerriano, y lo invitamos desde el Centro de Documentación Teatral Félix Oscar Gutiérrez a hacer esta entrevista aquí en el Museo Artemio Alicio, de quien sabemos que Juan tuvo una experiencia fundacional artística y que ahora nos va a contar en qué consistió. Sí, está buenísimo estar acá, es como muy mágico, ¿no? Como la presencia del nombre de Artemio, que de alguna manera fue, yo siempre digo que fue mi primer maestro, bueno, junto con Celeste Ansaldi, por supuesto, como mi primer acercamiento al mundo del arte fue a través de Artemio, de su escuela de cerámica, en mis últimos años de secundaria. Fue como su taller fue una especie de refugio ahí para poder crear y para poder entender qué era lo que me interesaba, me gustaba, me apasionaba. Sí, fui aproximadamente unos 4 años, fui alumno de Artemio en el taller de cerámica, y creo que de alguna manera, más allá de que después yo no me dedico a la rama de la escultura, ni de la cerámica, ni de lo que practiqué en ese taller, me parece que fue sí fundacional y fue de alguna manera como el motor para entender que había algo de lo artístico que me interesaba y que me gustaba seguir transitando, así que está buenísimo estar acá y de alguna manera evocarlo. Y luego fuiste a Buenos Aires, ¿no? ¿O cómo fue tu recorrido después de esa experiencia de los 17 años con Artemio? ¿Cómo fue ese tránsito después a Buenos Aires? ¿Cómo continuó ahí? Sé que estuviste trabajando con Jorge Leyes, también entrerriano, y la idea un poco es tejer esta red de personas vinculadas al teatro en particular o al arte en general, de Entre Ríos, que se encuentran por ahí en otros lugares del país o del mundo, ¿no? Y de repente, bueno, confluyen en un punto. ¿Qué pasó después de eso? Sí, yo después de terminar el colegio secundario, sabía que me interesaba, a raíz de esto que te decía antes, del motor que había generado Artemio, me interesaba como transitar algo vinculado con lo artístico, pero no terminaba de definir por dónde o qué. Y en principio me instalé en Buenos Aires con la idea de estudiar diseño gráfico. Y ahí hice el CBC, pero mientras estaba en diseño gráfico se abrió la carrera de imagen y sonido, que fue el primer año en la UBA. Entonces, junto con una amiga, las materias eran bastante afines, iniciamos imagen y sonido, pero en el medio de imagen y sonido se abrió la Universidad del Cine, la FUC. En el año 91, y paralelamente yo había empezado a estudiar teatro con quien considero que fue mi primera maestra de teatro, Berta Goldenberg y Luisina Brando. Eran en una escuela muy importante en ese momento de actuación, porque bueno, el área audiovisual me interesaba, pero sabía por lo que escuchaba y por lo que se hablaba que la rama de la dirección actoral o el vínculo en ese momento, ahora cambió mucho, de los directores audiovisuales con los actores, con las actrices, había ahí una falencia, había algo que era un poco inestable. Entonces comencé a estudiar teatro como para fortalecer eso. Después me fui de imagen y sonido a la FUC, a la Universidad del Cine. Ahí estuve 4 años en la carrera. Paralelamente yo seguía formándome en teatro, en actuación y en dirección, siempre con la intención de
de orientarme más a la dirección que a la actuación. Y en el año 97 aproximadamente, yo había hecho un taller de dirección con Daniel Marcove, un director, con el que había hecho una experiencia de dirección, de un taller, y en el año 97 él me propone, me dice que iba a dirigir una obra en el Teatro Cervantes, y me propone hacer la asistencia de dirección. En ese momento el Cervantes ahora cambió, no tenía un staff de asistentes de dirección, sino que para cada proyecto convocaban a una persona distinta o a quien el director proponía o a quien ellos consideraban que podía ser. Y casualmente esa obra era Tennessee, escrita por Jorge Leyes. Ahí fue mi primer encuentro con otro entrerriano, un hombre muy talentoso, muy creativo. Jorge venía de un movimiento muy importante de teatro que fue el grupo Carajají de los años 90, que fue un grupo de ruptura absoluta en el teatro en Buenos Aires y yo creo que en todo nuestro país, ¿no? Desde la dramaturgia, junto con otros dramaturgos, y había escrito esta obra, una obra maravillosa que se llama Tennessee, y se iba a montar en el Cervantes, pero ahí no termina el vínculo, todo eso junto ese mismo año, porque me dicen que para ingresar como asistente yo tenía que tener una entrevista con el director del Cervantes, y el director del Cervantes en ese momento, flamante director, porque creo que había entrado un año antes o 2 años antes, era Chacho Dragún. Una persona para mí que fue entrañable, primero porque yo iba preparado para una entrevista totalmente formal, bueno, era mi primer trabajo profesional donde yo iba a cobrar un sueldo, iba a tener un contrato, yo iba preparado para que me pregunte sobre teatro, y fue una charla muy larga, un diálogo que lo recuerdo con mucha emoción, porque por supuesto que hablamos de teatro, hablamos del trabajo que yo tenía que desarrollar, pero hablamos de sus experiencias de Entre Ríos, de su infancia, de su trayectoria teatral. Había como un encuentro ahí de alguien que empezaba y de alguien que ya estaba, no digo terminando porque era un tipo con una cabeza muy joven, a pesar de sus años, pero sí de un hombre que ya había transitado mucho en el teatro. Entonces allí había un diálogo súper interesante, me parece que fue muy rico ese encuentro y además también Dragún hacía muy poco que estaba en el teatro, ¿viste? De alguna manera éramos un poco, en el teatro éramos un poco novatos los dos, porque yo en el teatro en general era novato, él no, por supuesto, y lo recuerdo esa entrevista me emociona mucho cada vez que la recuerdo, porque fue muy cálido, muy amoroso, muy atento a lo que yo iba a hacer, no hubo ningún cuestionamiento, entendió el mecanismo de asistencia y dirección en un teatro oficial, tiene sus reglas, sus protocolos, sus normas, yo no las conocía y las tenía que ir aprendiendo a la marcha y él lo entendió perfectamente y me dio de alguna manera la bienvenida y bueno, ese día no recuerdo si se firmó ahí el contrato, pero fue como un contrato amoroso de palabra y hablamos mucho de Entre Ríos. Yo por supuesto lo conocía a él, pero tampoco yo era un estudioso y un experto. Yo estaba como abierto, venía más del palo del cine, entonces también sabía de su trayectoria, de sus obras, de las más conocidas. Y ahí empecé como a interiorizarme más y después fue a lo largo yo hice otra obra más después en el Cervantes, hice 2 obras como asistente, o sea que estuve alrededor de 3 años más o menos y fue un vínculo
Era un tipazo que transitaba los pasillos del teatro amorosamente con los empleados, con los artistas, del diálogo, muy generoso y muy abierto al diálogo, sí, todo el tiempo, ¿no? En ese momento él viajaba, acá estábamos en el Eva Perón con Félix haciendo talleres y recuerdo rondas en el escenario y Dragún, que estaba trabajando en el Cervantes, venía y conversaba con los que estábamos ahí. Tengo recuerdos así también muy increíbles de esa... Era bueno, el director del Teatro Cervantes, nada más, y estaba sentado en una ronda, era increíble realmente todo lo que se generaba, ¿no? Como esa cercanía que él... Sí. Y esa capacidad de poder que tienen algunas personas de poder entablar un diálogo y de poder dialogar con otra persona más allá del rol o del escalafón o del talento o de la fama o de lo que tiene el otro, ¿no? Como él podía dialogar tanto como con un actor reconocido que llegaba al Cervantes, como con el utilero o la chica que estaba haciendo el trabajo de maestranza, ¿no? Claro. Como tenía para mí eso es un don, no estar seleccionando el diálogo de acuerdo a la ocupación o al interlocutor. Claro, y Dragún tenía eso, digamos, yo lo noté, que me reciba de esa manera a alguien que no conocía, que era la primera vez que estaba ahí, en su escritorio, en su oficina, que era siempre un lugar además, que eso no fue siempre así, un lugar abierto, donde uno pasaba, podía golpear, entrar, hablar, estaba en ese momento con Calatayud, que era claro, yo viajaba juntos, otro ser entrañable, como maravilloso, ¿no? Como, esas generaciones de hacedores de teatro que hemos perdido lamentablemente, ¿no? Como que la mayoría, por una cuestión generacional, no están más. Tenían códigos, tenían como una disciplina del trabajo, una mirada sobre el teatro muy interesante. Y ahora, toda la trayectoria, digamos, después vamos a publicar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que pasó entre esa entrevista que comentás y ahora. Por ahí me gustaría volver a la provincia de Entre Ríos a partir de este trabajo que hiciste en el 2019, en el Encuentro Provincial de Teatro, y cuáles fueron las repercusiones de esa experiencia, tu vuelta a trabajar y también tu visión del teatro uruguayense en la actualidad, ¿no? Sí, fue una de las experiencias más intensas y más ricas que me tocó en el 2019 por muchos motivos. Primero porque fue la primera vez que yo vine a desarrollar algún trabajo vinculado con mi actividad, digamos. Nunca había tenido la oportunidad ni de dirigir una obra, ni de venir de gira con algún espectáculo. Hubo algunos intentos, pero nunca se concretaron, y entonces tenía el plus de ser la primera vez, y además de ser una experiencia que siempre este tipo de experiencias son bastante intensas y son de mucho riesgo y son de mucha incertidumbre. Lo estamos atravesando ahora porque estamos trabajando juntos y sabemos. Y fue, la verdad que el resultado fue milagroso, milagroso no porque, en el sentido de encuentro, fue muy intenso, de poco tiempo, de hacer un tipo de trabajo que yo si bien vengo desarrollando, pero no es mi especialidad, digamos.
que es trabajar en lugares no convencionales. No es que yo me dedico todo el tiempo a eso, es como algo que me interesa más allá del trabajo en sala. Entonces era poner a prueba también algo distinto. Era algo distinto para las actrices y los actores de acá. No nos conocíamos, yo no, digamos, volvería a elegir a cada una y a cada uno de los que se presentaron, pero en ese momento yo no es que los elegí porque claro. Los vi en una escena y fue una convocatoria abierta. Fue una convocatoria y vinieron. Claro. Entonces fue un acuerdo mutuo de confianza y ellos, la mayoría, tampoco conocían mi trabajo. Sabían que yo trabajaba, pero bueno, trabajar en Buenos Aires yo creo que no hay ninguna garantía de nada, digamos. Puede ser que te permita desarrollar algunas cuestiones, digamos, de manera más sostenida que en otras ciudades, pero no es un sello de garantía, ¿no? Como el teatro bueno se hace en todos lados y teatro no bueno se hace en todos lados. Entonces también fue un acuerdo, pero hubo una palabra que yo siempre uso y que a veces me gastan un poco porque la uso como demasiado, que es la confianza. Ocurrió algo que para mí tiene que estar, que es la confianza. Ellos confiaron mucho en mí, en lo que estábamos haciendo, y yo confié en ellos. Y logramos en muy poco tiempo generar un trabajo, un taller de experimentación, pero que también tenía un plus, que era mostrar ese trabajo a la gente, digamos, ¿no? Entonces no era solo lo que nos interesa en general, que es un proceso, el tránsito del trabajo, sino que también eso se muestra, termina siendo parte de un evento y tiene que tener ciertas características, como ya sabemos. Entonces tenía como un plus. Y esos espacios que intervinieron fueron para que quede el registro también el Colegio Nacional. Fueron los balcones del Colegio Nacional, que fue mi colegio secundario, fueron los balcones, fueron las vidrieras del Sportman, todas las vidrieras de la esquina esa, y después fueron algunos espacios más de calle, digamos, ¿no? Como el centro de la plaza o la vereda, y también fue el hall por una cuestión climática. El primer día hubo que adaptarnos y hicimos una intervención en el hall del teatro del Auditorio Celsi. Claro, eso fue el primer día. Sí, esa fue como la experiencia. Aparte, eran lugares en los que no teníamos para ensayar todo el tiempo. Claro. Prácticamente llegamos muy sobre el día de montaje. Entonces se armaba afuera y después se trasladó a esos lugares. Pero bueno, son trabajos muy puntuales en donde se trabaja, con todo lo que uno trabaja en una obra de teatro, pero con un montón de otros ingredientes que uno no desarrolla, o con una mirada que no está por ahí en una obra convencional. Claro. En donde hay que poner en práctica un sistema y un procedimiento de trabajo que es mucho más inmediato, más aquí y ahora, más de imagen, más de estados, muchas cosas que sí trabajamos en la obra, pero al tener un proceso, una obra, uno lo va encontrando a lo largo de mucho tiempo. Claro. Acá es un proceso que tiene que ser bastante más inmediato. Y además también pensar, como conceptualmente, qué es lo que uno quiere, de lo que quiere hablar, ¿no? Lo que quiere mostrar, porque de alguna manera vos usaste, siempre tomo la palabra que usaste, que me gusta mucho, es una exhibición, ¿no? Es una intervención, pero también es una exhibición. Porque bueno, el teatro de alguna manera uno está exhibiendo todo el tiempo, está mostrando, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora en este espacio elegido para intervenir en el mercado, en esta nueva edición, donde bueno, se convierte como en una especie de feria teatral, ¿no? de situaciones que
tal vez a diferencia del encuentro anterior, nos está permitiendo hacer, entre muchas comillas, un proceso, ¿no?, de elaboración y de reelaboración de algunas cosas que vamos viendo en función de ese espacio específico que sabemos que, salvo por otro acontecimiento, por lluvia no se va a suspender, ¿no? Y que vamos a trabajar en ese lugar, y es muy enriquecedor también el proceso de búsqueda. Se hace teatro en lugares también no convencionales, no solo porque nos queremos hacer los locos o porque queremos experimentar, que sí queremos experimentar, sino también por eso, termina siendo casi una postura política, si se quiere, ¿no? Bueno, buscamos los lugares donde podemos, digo, como nos vamos, como el agua, nos vamos filtrando por esas grietas en donde podemos. Es muy curioso que una ciudad con tanta tradición de cine y de teatro, los espacios, sí, no hablamos de la gente que hace teatro ni del movimiento teatral, sino de los espacios, estén tomados por otras actividades. Yo creo que es muy triste, realmente. Es algo que entristece mucho y que llama mucho la atención, ¿no? por toda la trayectoria que ha tenido Concepción. 3 salas que además desde lo edilicio tienen un valor patrimonial muy importante, y también desde lo humano, porque por ahí pasaron artistas y hacedores del teatro de la ciudad, de la provincia, del país. Músicos. Bueno, comenzamos hablando del teatro y el cine, y ahora vamos al cine-teatro, ¿no?, desde el lugar de lo edilicio, y también lo uno a cómo te conocí, que fue en Artey, en la Asociación de Teatros Independientes. Exacto. En Buenos Aires, cuando estabas en representación de anfitrión y yo del Crisol, en la escritura de una ley de habilitaciones, ¿no?, en otro contexto. Sí. Hay algo de lo edilicio, del teatro como una manifestación más en relación con otras disciplinas, como lo visual en la cerámica que comentabas, ¿no?, como una experiencia fundacional, como la música, por la que también trabajas tanto, ¿no? Y esta cuestión más interdisciplinaria de habitar distintos espacios. Exacto. De diferentes maneras. Habla de todo un recorrido y de una vivencia que nos encuentra ahora trabajando juntos, y que agradezco mucho también la posibilidad y la invitación a habitar los espacios de otras maneras, ¿no? Creo que hay algo de lo que está ocurriendo con la gente, que es renovar una esperanza también en relación a lo teatral, ¿no? Sí. Que más allá de los espacios y esto, bueno, hay algo que igual sigue vivo, sigue encendido.